Un saludo a todos y a todas. Vamos a dar inicio al curso de sistemas operativos y vamos a comenzar, ¿verdad?, con la unidad uno, que es la parte introductoria a esta interesante temática y comenzaremos abordando, ¿verdad?, los conceptos básicos y en sí, eh, cuál es el concepto, ¿verdad?, de sistema operativo. Bien, sin más preámbulo, damos inicio entonces con el curso y comenzaríamos definiendo lo que es un sistema operativo. ¿Qué es un sistema operativo? Así, de manera directa, podríamos decir que un sistema operativo es un software, pero no un software cualquiera. Un sistema operativo se encuentra entre las piezas de software más complejas que han existido. Un sistema operativo moderno y de uso general puede superar los 50 millones de líneas de código. ¿Se pueden imaginar la cantidad de libros que podríamos imprimir solo del código fuente de un sistema operativo? Sería algo exagerado. Desde que nació el primer sistema operativo, y eso que estamos hablando ya de más de medio siglo, aún se siguen escribiendo, ¿verdad?, sistemas operativos. La mayoría de nuestros dispositivos electrónicos actuales, como por ejemplo un lector de libros, un teléfono inteligente, un reloj digital, las calculadoras, los Smart TV, las cámaras digitales, los automóviles, equipos de sonido digitales, cajeros automáticos, aviones y, por qué no decirlo, hasta podríamos encontrar software en hornos microondas, en lavadoras, en refrigeradoras y cualquier otro dispositivo que tenemos en nuestras casas. Quizás sería mucho más fácil nombrar qué dispositivos no utilizan un software para ser administrados. Todos estos dispositivos que les acabo de mencionar como ejemplos, podemos encontrar algún tipo de sistema operativo que lo está administrando. Ahora, con esto de que los sistemas operativos se encuentran entre las piezas de software más complejas, no quiere decir que sean difíciles de entender. La buena noticia de esto es que los conceptos que se han utilizado tanto para el diseño y la programación de los sistemas operativos, podemos encontrarle un símil en muchas de las tareas cotidianas que realizamos a diario, como por ejemplo una ida al supermercado, un viaje en carretera, la hora del almuerzo, tareas a realizar en un día de trabajo normal. Cada una de estas actividades tiene un análogo en los sistemas operativos y esta familiaridad la que nos da la esperanza de que poder explicar cómo funcionan los sistemas operativos. Hagamos un símil entre manejar un vehículo y manejar un sistema operativo. Casi siempre me gusta utilizar esta analogía para hacer referencia al concepto de sistema operativo. Esto con el objetivo de que logremos dimensionar la función y ubicación, por así decirlo, del sistema operativo en un sistema informático. Pongamos de ejemplo un automóvil. Usted, para poder conducirlo, en ningún momento le exigen, ¿verdad?, un certificado de curso de mecánica automotriz y de electromecánica, mucho menos un título de ingeniero mecánico. Basta y sobra que tenga ciertos conocimientos o conceptos básicos sobre ciertas partes del vehículo. Si va a una academia de manejo, aparte del reglamento vial, que es su obligación aprenderlo, el instructor pues no le va a enseñar mecánica automotriz y electromecánica antes de comenzar con las clases de manejo. Simplemente le hará una descripción de aquellas partes con las cuales usted tendrá que tener contacto o manipular. Al final del curso, usted podrá hacer uso de la dirección del vehículo a través del volante, hacer cambios de velocidad, leer los indicadores del tablero y algunas maniobras en caso de emergencia. Por lo tanto, al final le puede importar poco toda la complejidad que existe debajo del capó del vehículo. No le importará si es un motor de 6 cilindros o un motor de 4 cilindros, si es un motor diésel o un motor gasolina, y mucho menos cómo se lleva a cabo
el proceso de combustión interna, donde una mezcla de combustible y aire pues, es inyectada a unas recámaras conocidas como cilindros. Ahí los pistones son los encargados de mover los gases y el vacío que se genera en la cámara de combustión llama a la mezcla en su interior para luego comprimirla y aprovechar la fuerza de la explosión. Y ese movimiento vertical del pistón es el que empuja al cigüeñal a través de las bielas y es lo que posteriormente se convierte en energía que mueve el vehículo. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Bueno, es que aquí es donde surge el concepto de abstracción, que es ampliamente utilizado en el campo de la informática y muchas otras áreas. En este ejemplo, la abstracción lo que hace es que superpone una gran cantidad de capas de abstracción, si lo viéramos, ¿verdad? Como una estructura jerárquica, las capas superiores ocultan toda la complejidad que existe en los motores de los vehículos y gracias a esas abstracciones el usuario no tiene, ¿verdad?, que conocer el funcionamiento a detalle del motor para hacer funcionar el vehículo. Únicamente el conductor, ¿verdad?, tiene contacto directo con las interfaces que le han sido proporcionadas para interactuar con el motor. Si desea mayor velocidad, pues únicamente presiona el acelerador. Si desea parar, entonces presiona el pedal de freno. Y así podríamos ir enumerando una serie de ejemplos donde el usuario únicamente interactúa con las interfaces o los controles que los ingenieros que diseñaron el vehículo creyeron necesarias para que alguien sin conocimiento de ingeniería mecánica pudiera utilizar el vehículo. Entonces, para ir aterrizando la idea, desde que uno comienza con sus estudios de informática, lo primero que nos enseñan es a interactuar con el sistema operativo. A usted no le enseñan a programar, ni mucho menos le enseñan cómo es la estructura de un sistema operativo y cómo éste gestiona el acceso a la parte física del sistema informático. Cómo se gestionan los archivos, cómo se introducen las instrucciones en un procesador para que se ejecuten, cómo se gestionan las comunicaciones con otros equipos a través de la red. Únicamente se limitan a enseñarle las partes que le permitirán interactuar con el sistema operativo. Al utilizar aplicaciones que consumen los servicios proporcionados por sistemas operativos, no es necesario que usted sea un ingeniero en desarrollo de software o que tenga amplios conocimientos de informática para hacer uso de los sistemas operativos. Ahí viene otra vez el concepto de abstracción. Para que el usuario pueda llegar al hardware se han colocado una gran cantidad de capas de abstracción que ocultan toda esa complejidad de la electrónica del hardware. Por poner un ejemplo sencillo, un editor de texto. El usuario pues aprende a interactuar con el editor de texto. Si es una interfaz gráfica, entonces él aprende a interactuar con los botones, con el botón de nuevo archivo, con el botón de guardar, con el botón de abrir, o por medio de combinaciones de teclas si estamos hablando de una interfaz de línea de comandos. Pero ignorando, ¿verdad?, todo lo que sucede para que ese archivo de texto que está creando exista. El usuario presiona el botón guardar o presiona la combinación de teclas para guardar el archivo, pero ignora todo el proceso que se desencadenó en el sistema operativo para que esas líneas de texto que ingresó a través de la interfaz de línea de comandos o a través de la interfaz gráfica sean almacenadas físicamente, ¿verdad?, en el disco con patrones electromagnéticos, si estamos hablando de un disco mecánico, y que posteriormente este patrón, ¿verdad?, sea legible y fácilmente traducido nuevamente en texto y visible a través de una pantalla por el usuario, para poder ser leído o modificado. Entonces, igual sucede con los programadores. Los programadores son adiestrados en el uso de herramientas, en interfaces de desarrollo, en compiladores, en editores, en APIs, ignorando realmente cómo esas líneas de código que escriben, haciendo uso de la sintaxis y gramática del lenguaje de programación de alto nivel que estén utilizando, serán compiladas o traducidas a un lenguaje entendible
por la unidad de procesamiento que estén utilizando y cómo el sistema operativo hará que éstas lleguen ahí y el impacto que éstas tendrán en el rendimiento del sistema. Es más, el programador ni siquiera programa pensando en el sistema operativo. El programador utiliza o interactúa, ¿verdad?, con la API o el framework o las librerías de lenguaje en particular. Y esas pues no son más que otras capas de abstracción que se han agregado sobre el sistema operativo, ya que son las APIs o las librerías las que interactúan, ¿verdad?, con el sistema operativo. En resumidas cuentas, hemos llegado al punto donde un programador no necesita conocer cómo es el diseño y funcionamiento interno de un sistema operativo para poder desarrollar aplicaciones que se ejecuten en un espacio de usuario. Y aquí pues con esto quiero concluir este slide, que es el concepto clave, que es la abstracción. Para ir concluyendo la idea y el concepto de sistema operativo, entonces podemos decir que el sistema operativo es la pieza principal de software, la parte del sistema informático que administra todo el hardware y todo el resto del software. Para ser específico, controla cada archivo, cada dispositivo, cada sección de la memoria principal y cada nanosegundo de tiempo de procesamiento. Controla quién puede usar el sistema y cómo. En resumidas cuentas, podemos decir entonces que el sistema operativo es el jefe. Por lo tanto, cada vez que un usuario envía un comando, el sistema operativo debe asegurarse de que ese comando se ejecute. Y si no lo hace, entonces debe encargarse de que el usuario reciba un mensaje que explique el error del por qué no se ejecutó el comando. Ahora bien, esto no significa necesariamente que el sistema operativo ejecute el comando o que envíe el mensaje de error, pero sí controlar las partes del sistema que deben hacer esa tarea. Por lo tanto, aquí pues ya estamos hablando de palabras mayores, ¿verdad? Ya estamos hablando de una pieza de software sumamente compleja. Por lo tanto, podemos decir que un sistema operativo es la capa de software que administra los recursos de una computadora para sus usuarios y sus aplicaciones.